En nombre de Dios de la patria, abro la sesión. Que pase el subsecretario si gusta. Señor secretario. Gracias, presidente. Se ha recibido en la Secretaría de la Comisión un correo de la Asociación Gremial de Mujeres de Pesca Artesanal y Borde Costero del Bío Bío, que solicitan ingresar a la sesión de hoy como oyentes y señalan que concurrirán la señora Sara Garrido, que es presidenta, y la señora Marcia Castro, que es secretaria de esa asociación gremial. Corresponde además informar a la comisión que el día de hoy se ha materializado el acuerdo adoptado ayer por el Senado en el sentido de retirar de esta comisión el proyecto que modifica la ley de pesca para establecer normas ambientales para la acuicultura. El proyecto se trasladó a la Comisión de Medio Ambiente, donde se va a refundir con uno muy similar, hecho lo cual, informado por esa comisión, vuelve a la de pesca. Muy bien. Y por último, se han recibido dos cambios en la integración de esta comisión. El senador Piuk está reemplazado en la sesión de hoy por don Juan Castro, que está presente, y la señora Aravena, por el senador Sandoval, que también está presente. Muy bien. También por la sesión de hoy. Digamos, la próxima recuperación a Carmen Gloria. Sí, está bien. Harto, ¿eh? Muchos días ya. Desde que se cambió de Opel y Renovación, se apestó, ¿eh? Ya afectó. Cambio de aire. O sea que lo único que tenemos en tabla entonces es la exposición. El primer punto ya no puede ser tratado puesto que no está en esta comisión y subsiste sí el de salmones y está invitada Oceana. Oceana está afuera la directora y la abogada. Muy bien. Sin hablar. Y después podríamos conversar con el subsecretario cómo vamos agilizando todos los proyectos, ¿ah? ¿No es cierto? Para aprovechar el tiempo. Conversemos antes con esto, presidente. ¿Ah? ¿Tiene alguna exposición de Océano? Bueno, como quieran, sí. Porque, a ver, subsecretario, las indicaciones de la ley corta, y a ver, y hablemoslo, aquí estamos en confianza, qué sé yo. Yo creo que la ley corta ya dejó de ser corta, está un poquito más que mediana. ¿Ah? Entonces, porque incluso podríamos, no sé, se podría aprovechar y hacer las indicaciones o las modificaciones que ustedes pensaban hacer posteriormente. Presidente, presentamos una indicación firmada del presidente de la República que lo único que hace es adelantar un poquito la licitación. Claro. Sí. O sea, el propósito es que, en definitiva, como se van a hacer licitaciones en el fondo por periodos de 20 años, que haya un primer periodo donde se adelante la licitación a 6 años antes del vencimiento del 2033, o sea, el 2027, y que esa primera, bueno, todas naturalmente van a comenzar a correr el 2033, que es cuando se vencen los 20 años actuales, pero que la primera, que se haga 6 años antes, sea por 24 años. Luego, una segunda, 5 años antes, por 21 año menos, y así. ¿Cuál es el propósito? Es la modificación del artículo transitorio, que en definitiva, cuando comiencen el 2033, la vigencia de las licitaciones que se van a producir, unas sean por 24, otra por 23, otra por 22, otra por 21 y otras por 20. La primera. ¿Cuál es el propósito? Que después, como van a ser cada 20 años, hayan 5 años donde se produzcan licitaciones todos los años, de forma tal de que no haya un año donde se produzcan todas las licitaciones y después hay que esperar otros 20 años para que se produzcan todas de nuevo, sino que se produzca este descalce para que haya una continuidad de licitaciones y así, en definitiva, hay más competencia en el sentido de que no es que en un puro acto se corte el queque, por decirlo de alguna manera, y hay que esperar 20 años más, sino que hay un periodo de 5 años de licitaciones y después hay 15 años de tranquilidad. El problema es que se puede generar la discusión de que se le entregó primero 20 años y se le está aumentando
No, ahora no hemos o sea, porque esto no es aumentarles nada. Ellos todos los que están actualmente gozando, vencen el 2033. Ya. Sino que las licitaciones A futuro. después del 2033, para la primera licitación se producirían un desfase de años con el propósito de que en las sucesivas, que van a ser todas por 20 años, se produzca este descalce para que no sea todo junto. Ahora sí. Ese es el único propósito, Ya. en el fondo que haya más competencia, por decirlo así. Ya, ahora también, bueno, hay una indicación que la presenté en el sentido, porque hoy día hablábamos, o se hablaba de las 7 familias. Si seguimos en el mismo sistema podemos llegar a una familia. Bueno, Porque acá el que tiene más plata se queda con todo. es cierto. Pero, presidente, en realidad nosotros no, porque para serle franco, es lo que ha pasado un poco con las licitaciones que se han realizado hasta ahora del 15%, que buena parte de ellas han sido ganadas por la empresa Horizonte, Exacto. que pertenece al grupo Angelini. Nosotros lo que consignamos en el proyecto, que está en el proyecto original, es que las bases de la licitación tienen que velar para que no haya un abuso o una posición dominante, y tienen que ser visadas y revisadas por la Fiscalía Nacional Económica, que es la que el organismo técnico que Y no conviene- regula que exista la competencia. Y no conviene hacer lo mismo que está diciendo usted, pero poner un fraccionamiento para que vaya a pequeñas y medianas empresas también, porque si no vamos a quedar con un solo dueño aquí de todos los Es que peces. está perdón, solo para terminar la idea, está en el proyecto, en el fondo, que parte de los lotes de licitación tienen que fijarse con exclusividad Mira. para empresas pequeñas y medianas, igual como se hace actualmente con las licitaciones del 15%, que el 40%, se fija un lote del 40% para empresas pequeñas y medianas, y el resto para todo oferente. Ya. Así que está esa salvaguarda en el proyecto original, porque lo que usted dice es verdad y es algo que se comentó mucho, porque además que en algunos casos se han adjudicado esas licitaciones, pero han dejado de, como son por 20 años, estas que se han realizado Así ahora el es. 15%, se han dejado de pagar los permisos Claro. al año siguiente, y después se tiene que volver a hacer la licitación, pero de algún modo, o sea, también puede ser visto como una maniobra para sacar competidores del mercado. Senador Sandoval. No, presidente, a mí me parece muy oportuno, válido la inquietud, sin duda. Yo recuerdo en mi región la salmonicultura genera numerosas externalidades. Casi fíjese que como era hoy día, no está sucediendo algo similar con el turismo, que permitía un ingreso de actores de diferentes niveles, de diferentes magnitudes, de diferentes tamaños, gente que de repente, hijos de campesinos, de repente se encontraban con un potencial o sea, muy democrática como actividad de ingreso. En cambio, la salmonicultura, uno ve que hay muchos prestadores que se han ido desapareciendo a medida que este tema ha ido requiriendo mayor exigencias de sanitarias, mayores exigencias de mercado, mayores exigencias, y esa tendencia a la concentración, yo creo que es evidente que ha acontecido en el rubro, ¿verdad?, en los últimos años. Y me parece razonable de poder considerar aspectos, ¿verdad?, que yo creo que sería una pena, ¿verdad?, que pasara. Yo comentaba recién al presidente, subsecretario, por su intermedio, presidente, de que uno recuerda cuando estos partidos habían actores diversos, gente, incluso se hablaba hasta de casi una salmonicultura familiar. Incluso yo siendo alcalde hicimos una experiencia de un centro de incubación con alumnos de un liceo de Cochrane. ¿Ya? Entonces hay ahí como una necesidad de establecer algo porque la tendencia al revés es a concentrar. Secretario, entonces, a raíz de lo mismo que estamos conversando, entonces estamos viendo que estamos arreglando problemas que podría haber sido una ley larga. Entonces aprovechemos, yo creo que de frentón y nos evitamos estar pensando en nuestro proyecto. O sea, el RPA, por ejemplo, también que está ahí, lo pusimos en la ley corta, pero que sirva para que de una vez por todas sean pescadores de verdad, no de papel nomás. Que los peces sean para los pescadores. Es cierto. En el tema del RPA, yo aprovecho de comentarle que tomamos una decisión que vamos a comunicar públicamente probablemente la próxima semana, que yo incluso lo he conversado con algunos pescadores y no creen que esto vaya a ser verdad, que es que vamos a decretar la apertura del registro de pescadores propiamente tales, que en realidad en estricto rigor son de tripulantes. Cuando se cerró el registro del RPA, porque las cuotas en el RPA, en la primera categoría es de armador, y esa es la categoría a la cual se encuentran asociadas las cuotas pesqueras. Y la segunda categoría es de pescadores propiamente tales, pero que en verdad es de tripulantes.
no les permite pescar, digamos, pero sí poder subirse a una embarcación. Cuando se decretó el cierre del registro de armadores, se decretó también el cierre del registro de pescadores propiamente tales, o sea, de tripulantes. Se razonó en ese entonces, estamos hablando de, no sé, 15 años atrás, que la idea de contener el esfuerzo pesquero, que era el fundamento como para cerrar el registro de armadores, también el esfuerzo se producía por tener abierto el registro de pescadores propiamente tales. Y en realidad nosotros, después de darle muchas vueltas, nos hemos convencido que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque el registro de tripulantes no implica un mayor esfuerzo pesquero, porque eso no les da derecho a pescar nada. Y esto ha provocado un efecto muy dañino, porque, por ejemplo, muchas veces, seguramente todos ustedes han escuchado, que muchas personas que han tenido accidentes, en fin, dicen, bueno, yo no le puedo entregar el registro a mi hijo. ¿Por qué? Porque para que una persona reciba la cesión del registro de armador, tiene que tener la habitualidad. Y la habitualidad implica estar al menos 3 años inscrito en el registro de pescadores propiamente tales, de tripulantes. Entonces, si tenemos cerrado el registro de tripulantes, como lo ha estado los últimos 15 años, no hay ninguna posibilidad que se empiece a producir, como quien dice, la renovación del registro de armadores, porque se frena la posibilidad de que se produzcan esta renovación. Además, como nosotros dentro de la ley corta, en una de las indicaciones se dispuso la movilidad de los tripulantes por todo el país, hay que naturalmente abrir el registro para que exista la opción de que las personas puedan ingresar como tripulantes. Y además, como con la creación del registro pesquero 2.0 que le llamamos nosotros, donde en definitiva, tal como se aprobó acá en la comisión, se van a crear registros pesqueros por región, con los pescadores de esa región, con los recursos de esa región. El propósito de esa norma es de algún modo contener el esfuerzo pesquero en las regiones que hacen un esfuerzo mayor y permitir el incremento del esfuerzo pesquero en las regiones que están más de algún modo utilizados sus recursos. Entonces, si abrimos con este ejercicio el registro de armadores en algunas regiones, se va a producir la paradoja de que no se van a poder inscribir porque como no van a tener la habitualidad, no puede llegar una persona de la calle a inscribirse de armador. Tiene que al menos estar 3 años inscrito en el registro de pescadores propiamente tales. Y como ese registro está cerrado hace 15 años, tampoco hubiéramos podido dar las condiciones para que se produzca esta renovación y esta apertura para que puedan ingresar las personas que verdaderamente pescan, tal como usted señala. Entonces, esta es una medida administrativa, pero que va a tener un impacto realmente significativo y que es el paso 1 para la creación del nuevo registro pesquero. Ok, bien, que pasen los asesores y iniciamos. Y los invitados. Asesores e invitados. Sí, desde la IFOP. Trabaja en el IFOP. Es dirigente del IFOP. ¿Se puede traspasar? Sí. Va a tener un plazo de 1 año para que se venda. Desde que se produce el registro. Y después de eso se extingue. Claro. Pero con esta modificación, si el hijo de una persona que ya está mayor, en fin, si vive, pasa 3 años, como totalmente tal, el padre le puede hacer esa entrega de vida. No, pero si tenemos los pescadores cerrados, no tiene cómo entregárselo en vida. ¿Un tripulante puede comprar una embarcación? Sí, pero una vez que tenga 3 años de inscrito en el registro de tripulantes. Ahora cuesta mucho a los tripulantes comprar una embarcación y ser ellos su... Bien. Muy bienvenido, señores subsecretarios. Don Eduardo Riquelme, jefe de división de Agricultura, don Eugenio Zamorano, el abogado asesor, señor Eric Correa, a la directora ejecutiva de Océano, señora Lisbeth Vandermeer, a la directora de Contaminación Marina, abogada, señora Javiera Calisto, y por supuesto a las asesores e invitados, representantes de organizaciones. Nos quedó pendiente de la sesión pasada la exposición de Océana. Entonces, hoy hicimos esta sesión exclusivamente para escucharlo a usted, ¿eh? Así que vamos a aprovechar. Tiene la palabra doña Lisbeth. Muchas gracias, senador. Senadores, buenos días. Bueno,
Como vimos nosotros en la presentación pasada, nosotros queríamos aclarar un par de puntos sobre el salmón en Chile. Como ustedes saben, el salmón fue introducido en los años 80, es una especie exótica y lo que ha pasado es que estas son las concesiones que estaban activas el 2015 y el 2016, son esos puntitos rojos. Se ven unos ahí abajo en Magallanes también. Y bueno, en el año 2015-2016 habían 579 concesiones activas y entre el año 2016 y 2016 ya hay 677. Así se ven los fiordos de Chile. Esta parte, ¿cuál es el puntero este? Sí, esta parte que ustedes ven acá, que no tiene salmonicultura, este es el Parque Laguna San Rafael, este es el Parque Bernardo Higgins, esto es una reserva que se llama Catalalixar y acá está Tortel. Toda esta zona ha sido protegida por algunas campañas de Oceana y también por las comunidades de esos lugares en la 11ª región. Por eso aquí no hay salmones, pero esta es una zona también que se podría decir que es como de descanso sanitario. Yo soy veterinaria, estudié veterinaria y en algún momento me dediqué a la salmonicultura, después fui a estudiar afuera manejo de recursos naturales y economía pesquera, porque uno siempre tiene un interés a ver dónde están los problemas, todavía no los he resuelto. Entonces, esta es la zona que se ha protegido por distintos decretos en esta zona y porque también son parques terrestres que tienen un maritorio y por eso no hay acuicultura en esta zona. Estos son lo que hay debajo de los fiordos de Chile. Esto es una de las zonas, son muy ricas, nosotros hemos hecho un sinnúmero de expediciones, son zonas que tienen sobre 167 especies en la Patagonia, son ecosistemas únicos porque hay, por ejemplo, glaciares, también es la zona en donde el mar se junta con el agua dulce, entonces todos esos ecosistemas son únicos, tienen muchas especies y todos dependen de todo, digamos. Entonces, las especies exóticas que se introducen acá en los años 80, las concesiones se hicieron un poco a dedo, en ese entonces no teníamos grandes conocimientos de las corrientes, de lo que pasaba ahí abajo y no tenemos la línea base. Estas líneas bases que nosotros hemos construido son en todos esos fiordos que yo les mostraba que no había salmonicultura y esos son los estudios de donde hemos sacado la línea base, una riqueza innumerable en la Patagonia de Chile. Entonces, se habló de que esta introducción de los salmones en los fiordos de Chile, cuando se escapaban los salmones, no había ningún daño, porque en realidad los salmones permanecían ahí y no hay información científica al respecto. Sí hay información al respecto. Este es un documento que hizo la doctora Doris Soto con Jara y Moreno. Este es un paper que se publicó en el año 2001 y en los estómagos de los salmones escapados, salmones atlánticos, se encontró especies endémicas, se encontraron langostinos, también se encontraron pellets, pero se encontraron especies endémicas. Hoy día también, el año pasado, salió un paper sobre el puye, que es una especie endémica de la Patagonia chilena, y se detectó que el 99% de esa población había sido arrasada por la presencia del salmón. El salmón es una especie trófica tope. Ahí ustedes después yo les voy a mostrar mejor el gráfico, pero ¿qué significa esto? Que es carnívoro, es como el león de la tierra, pero en los océanos, porque ellos son carnívoros, necesitan comer otro tipo de proteína para poder crecer. Entonces esto lo que hace es que sean voraces y cuando se escapan efectivamente tengan que comer cualquier especie que encuentren en su camino. Ahora, no todo el mundo sabe, pero los salmones son endémicos en Canadá, en Noruega, y el ciclo que realiza el salmón es desova en los ríos,
desova con el macho y la hembra, se fertilizan, los salmones chiquititos empiezan a crecer en el agua del río y luego bajan hacia las aguas que tienen un poco más de sal cuando están listas y después crecen ahí. Todo este ciclo se pensaba que era muy difícil que se hiciera en otras partes del mundo y hay que tener claro que aquí en Chile tenemos 3 especies de salmones. El que estamos hablando ahora de los escapes del Atlántico todavía no se ha comprobado que ha hecho este ciclo de forma natural, pero sí lo vemos en el socay y en el cojo, que son especies, el chinook, que se ha introducido hace muchos años en nuestros ecosistemas y hoy día sí están haciendo este ciclo normal. En Canadá, en Noruega, ellos tienen depredadores, los osos. Aquí hay unos ciclos gigantes en donde todos los salmones van una vez cada 2 años a desovar a los ríos y también hay pesquerías de salmón en Canadá. Entonces ahí hay un control que es natural. Sin embargo, aquí en Chile no lo tenemos. Aquí las especies topes que podrían consumir salmón son los lobos y los pescadores artesanales. Digamos que fuera de eso hay algunos estudios muy remotos que hasta los zorros en Catalalixar, en alguna de las reservas, están consumiendo salmones mucho más hacia el norte y esto también ha causado que otras poblaciones terrestres sean más exitosas y, por ejemplo, después estos coman, por ejemplo, hasta huemules, porque hay algo que está en nuestro ecosistema que es totalmente distinto a lo que teníamos en nuestros ecosistemas naturales. Entonces, esta es la trama trófica, o sea, son depredadores topes y los leones del océano hoy día más o menos son los salmones. Y por eso también es importante que lo que están haciendo ustedes acá de establecer una pesquería de cierta forma para los salmones escapados, y es porque ellos no tienen depredadores topes y sería una solución. Cuando se escapan, los primeros días sí efectivamente se ha visto que quedan alrededor de las balsas jaulas, pero después se van a otros lados. Entonces, bueno, esa era la parte que les quería contar de cómo es la escala trófica del salmón exótico introducido aquí en Chile y cuáles han sido los problemas que hemos tenido, sobre todo en la depredación de nuestras especies endémicas, que eran mucho más chiquititas. Aquí habían truchas chiquititas, pero hoy día estas se están perdiendo por la introducción del salmón. Y también, incluso la pesca deportiva, se tienen que devolver los salmones. Yo creo que, o sea, aquí hay un problema que no estamos frenando la introducción del salmón, no hay nadie que lo está haciendo porque no hay especies en Chile que lo puedan hacer. Bueno, ahora voy a dejar con ustedes a Javiera, que va a hablar del uso de antibióticos, que es la otra parte que nosotros hemos abordado hace mucho tiempo. En Oceana, hace 4 años, estamos por la transparencia del uso de antibióticos en la salmonicultura. Les va a explicar y después, bueno, las preguntas que tengan biológicas, yo también las puedo responder. Sí. Bueno, buenos días, mi nombre es Javiera Calisto, yo soy abogada de la ONG Oceana y en esta presentación me referiré específicamente al uso de antibióticos en la salmonicultura chilena. Este proyecto de ley tiene un artículo que a nuestro parecer es muy relevante porque básicamente establece una obligación para el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de publicar de forma mensual la cantidad y clase de antibióticos utilizados en la salmonicultura nacional. Consideramos que este principio de transparencia va a provocar naturalmente la disminución en el uso de antibióticos, como lo explicaré a continuación. Pero algunos datos previos. Primero, como ya decía Lisbeth, el salmón es una especie introducida y esto provoca que sea más propensa a las enfermedades. En segundo lugar, los antibióticos solo pueden ser administrados por indicaciones de un médico veterinario
Sin embargo, el médico veterinario estará autorizado a entregar antibióticos siempre que los peces estén enfermos. Sin embargo, debido a la existencia del SRS, básicamente que los peces estén enfermos es una constante, lo que por lo tanto trae como consecuencia que el médico veterinario siempre esté autorizado a entregar antibióticos. Y en tercer lugar, la legislación hoy en día prohíbe el uso preventivo o profiláctico de antibióticos. Sin embargo, no existe un tope en la entrega de antibióticos. O sea, por lo tanto, una vez que yo puedo dar antibióticos, siempre no hay un límite específico o un máximo uso de entrega. Entonces, entendiendo este escenario legal, básicamente, debido a esta ausencia normativa, hoy en día este es el índice de consumo de antibióticos del año 2017. Específicamente, para la producción de 1 tonelada de salmón, en Chile se ocuparon 497.5 gramos de antibiótico, repito, en 1 tonelada, mientras que en Noruega, el principal competidor de Chile, se ocupó únicamente 0,4 gramos de antibióticos por la misma tonelada producida. Entonces, la pregunta que se nos hace, entonces, ¿cómo Chile, a pesar del alto uso de antibióticos, está garantizando la inocuidad alimentaria del salmón? Pues bien, la normativa, la resolución exenta 551 del 2014 del Ministerio de Salud, establece la obligación de los periodos de carencia. ¿Qué son los periodos de carencia? El periodo de carencia es aquel periodo de tiempo en que al salmón se le dejan de entregar antibióticos y por lo tanto ese antibiótico que estaba en la carne del salmón empieza a diluirse y a desaparecer. Por lo tanto, cuando las personas comen el salmón, ese salmón, de acuerdo a la normativa, no debiese tener antibióticos y eso permite que podamos comerlo de forma inocua. Pero ¿por qué seguimos preocupados por el tema? Mantenemos esta preocupación respecto de la alta cantidad de antibióticos que se utilizan debido al fenómeno de la resistencia bacteriana. Esta se refiere a la capacidad de las bacterias de mutar y sobrevivir a la acción de los antibióticos. Esto es, que el antibiótico que es proporcionado no da respuestas porque la bacteria se ha convertido en una superbacteria. Si bien este es un proceso natural, este proceso se ha incentivado debido al excesivo o inadecuado uso de antibióticos que se ha hecho tanto en las personas como en los animales. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que la resistencia bacteriana es una de las mayores amenazas a la salud humana a nivel mundial. Cada año, 700.000 personas mueren producto de infecciones resistentes a los antibióticos y para el 2050 la OMS ha señalado de forma expresa que esta será la principal causa de muerte. Y aquí me gustaría poder leer esta cita de la OMS que dice: la resistencia a los antibióticos está poniendo en riesgo los logros de la medicina moderna. Si no disponemos de antibióticos eficaces para prevenir y tratar las infecciones, los trasplantes de órganos, la quimioterapia y las intervenciones quirúrgicas se volverán más peligrosas. Pues bien, ¿cómo se transmite la resistencia bacteriana? Al menos de 3 formas. Primero, con el contacto del medio ambiente, el contacto con los alimentos o el contacto directo humano-animal. Después Lisbeth puede pronunciarse más extendido sobre este punto. Algún par de cifras relevantes es que el 95% de los antibióticos importados en Chile entre el año 1998 y 2015 fueron destinados al uso veterinario y especialmente al uso de la salmonicultura. Otro dato muy relevante es que el 95% del uso mundial de antibióticos en la salmonicultura fue parte de la industria nacional. ¿Y por qué? Bueno, ¿cuál es el principal antibiótico utilizado en Chile? Hoy en la actualidad es el florfenicol. El florfenicol es un antibiótico que es de uso exclusivo veterinario. Pero ¿por qué nos preocupa en el fondo que esta resistencia a un antibiótico animal pueda llegar a afectar a los humanos? Y esto es porque hay estudios recientes que señalan que tanto el florfenicol como el cloralfenicol son de la familia de los fenicoles. Y el cloralfenicol es exclusivo de uso humano. Por lo tanto, la conclusión que se ha empezado a llegar es que si ya existe resistencia al cloralfenicol de uso veterinario, esta resistencia podría ser traspasada a su primo hermano, el cloralfenicol, y afectar de esta forma a los antibióticos de uso exclusivo humano.
Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿se están usando bien los antibióticos? Y la segunda pregunta es, ¿cuánto sabemos respecto al uso de antibióticos en la salmonicultura nacional? Recordemos que en 2017 Chile utilizó aproximadamente 1.400 veces más antibióticos por tonelada de salmón producida que Noruega. Bueno, y ahora intentaremos responder esta pregunta. De acuerdo a la Ley General de Pesca y Acuicultura, el Servicio Nacional de Pesca debe publicar informes anuales. Este informe anual debe establecer la cantidad total de antibióticos utilizados respecto a una determinada biomasa. Entonces, así podemos ver la evolución de los distintos años y de cómo ha sido el uso de antibióticos de acuerdo a una determinada biomasa. A su vez, de acuerdo a la legislación, Senapesca debe publicar la información sobre el uso de antibióticos por barrios o grupos de concesiones. Un barrio abarca distintas concesiones y dentro de cada concesión puede existir uno o varios titulares, distintas empresas. Por lo tanto, este número total al que podemos acceder es un número que básicamente no representa quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal. Dentro de un grupo de concesiones hay muchas empresas y algunas pueden tener mejores indicadores sanitarios que otras, pero esto hoy en día no lo conocemos. Pues bien, al respecto, Oceana ha realizado distintas solicitudes de acceso a la información a través de la Ley de Transparencia, solicitando la cantidad de antibióticos utilizada respecto de una determinada biomasa. Esto es para sacar un indicador que nos represente el escenario sanitario, esto es la cantidad de antibióticos utilizados. Pues bien, para poder acceder a esta información, tuvimos que acceder primero a hacer una solicitud al Senapesca, luego pasar al Consejo para la Transparencia, luego a la Corte de Apelaciones, luego al Tribunal Constitucional, terminando en la Corte Suprema. Este proceso duró al menos 4 años. ¿Y por qué duró 4 años? Porque la industria del salmón, se negó expresamente a que nosotros pudiéramos acceder a la información. Básicamente, la industria del salmón señaló que la información referente a los antibióticos suministrados a los salmones de cultivo constituiría una información comercial sensible que no puede estar en manos de los competidores porque comprende procesos de producción, técnicas y estrategias, recetas médicas, muestreos y condiciones económicas. Pues básicamente nosotros tuvimos que demostrar que no hay derechos económicos y comerciales comprometidos, que con la información que nosotros solicitamos no podemos afectar derechos económicos y comerciales. Primero, señalamos que, como ya dijimos previamente, un 92% de los antibióticos que se utilizan en la industria corresponden al florfenicol. Por lo tanto, no hay ninguna novedad respecto de la clase del antibiótico que se utiliza. En segundo lugar, establecimos que la información no es secreta, porque esta información está contenida en las resoluciones de calificación ambiental. Cada industria, cada empresa debe someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental con el Ministerio del Medio Ambiente. Por lo tanto, esta información no es secreta, también está en sus informes de sustentabilidad, está en la información que cada empresa le entregaba a la empresa Aquavent, que básicamente la empresa Aquavent recolectaba información y por eso la industria en algún momento fue investigada, entendemos, por la Fiscalía Nacional Económica, por compartir demasiada información, mucho más de la que nosotros estábamos pidiendo. En segundo lugar, demostramos que la información no tiene un valor comercial porque no revela procesos productivos o técnicas. Básicamente nosotros estábamos pidiendo un resultado. Es como alguien, por ejemplo, que corre maratones y uno le pregunta ¿cuánto te demoraste en correrla? Saber ese resultado no implica conocer las técnicas, qué forma se alimentó, cómo se entrenó ese atleta. Básicamente estábamos pidiendo el resultado y no la forma en el fondo, de entrega al antibiótico. Y finalmente, y lo más importante, es que esta información es de interés público porque, como ya señalábamos, la OMS ha dicho que va a ser la principal causa de muerte al 2050. Pues bien, finalmente, después de 4 años, accedimos a la información, ya que la justicia básicamente estableció que la información en sí misma no tiene un valor comercial, tampoco se revelan procesos productivos o industriales. Por el contrario, lo que se pretende con aquella, principalmente, es asegurar que la resistencia bacteriana de los antibióticos aplicados a los salmones no se transfiere al ser humano y preservar el medio ambiente ante agentes externos. Pues bien, con esta información realizamos el primer ranking de empresas, que básicamente entrega la siguiente información. El primero es un índice de consumo de antibióticos de la industria del salmón que representa cómo hemos ido evolucionando todos los años. El segundo da cuenta de las 5 peores empresas en cuanto al uso de antibióticos, o sea, la que más utilizaba antibióticos de acuerdo a la biomasa que esos antibióticos se entregaron. Y en tercer lugar, las 5 empresas que mejor lo realizan. La segunda columna es un indicador de transparencia, o sea, aquellas empresas que
entregaron la información de forma voluntaria, aquellos que se opusieron, y la tercera es aquellas que se opusieron a través de abogados ya en la Corte de Apelaciones. Y el tercer indicador nos compara con Noruega, nos compara con Canadá y nos compara con el promedio de la cantidad de antibióticos utilizados en Chile. Nosotros creemos que con la utilización de esta información y con este tipo de ranking, la industria y cada empresa naturalmente tenderá a disminuir el uso de antibióticos. Bueno, acá también está el índice de consumo de antibióticos por empresa entre 2015 y 2017, que era el que ya veíamos antes. Y aquí está la información en el fondo por concesión, o sea, por barrio. Esta es la información que con la Ley General de Pesca y Acuicultura actualmente podemos conocer. Simplemente conocemos un número general. Con la propuesta del proyecto de ley que está ahora, básicamente podemos conocer específicamente, este es solamente un ejemplo, cómo se está comportando cada empresa en un barrio. Por lo tanto, podemos generar una serie de herramientas a partir de eso. Y bueno, básicamente las conclusiones a las que nosotros como Ciana llegamos es que primero existe un alto uso de antibióticos en la salmonicultura chilena. Hay una deficiencia normativa en cuanto a la regulación de los antibióticos. Existen bajos estándares de transparencia y acceso a la información porque ya como comentábamos, nos demoramos al menos 4 años en poder acceder a esta información, si es que la industria se opone. Y finalmente, el consumidor local e internacional no se encuentra informado, por lo que hay bajos incentivos para que las empresas disminuyan el uso de sus antibióticos. Por lo tanto, en conclusión, consideramos que lo que hoy en día se está regulando por esta comisión es esencial para la disminución del uso de antibióticos. Gracias. Bueno, muchas gracias a Agroenergía Oceana. La verdad, las cosas que muy interesante y muy clarificadora la exposición. Yo me alegro mucho que he establecido que la penicilina no se usa en la industria del salmón y que ese es nada más que el florfenicol. Porque como no hay hoy día en Chile ni penicilina sódica ni benzatínica, se le podría echar la culpa también a los salmoneros. Yo creo que hay que aprovechar la oportunidad de que se está viendo este proyecto de ley precisamente para tomar todos los resguardos. Yo creo que la industria salmonera también tendrá que agradecer alguna vez las medidas que toma Cernapesca, que toma el Estado en general, para fortalecer la industria, pero con el cuidado medioambiental que se requiere. Ofrezco la palabra. Sí, señor subsecretario. Solo 2 cosas. La primera, señalar que hay sí una experiencia de salmón asilvestrado que está autorizada la captura para los pescadores artesanales, que es la captura del salmón chinook, que se produce en la cuenca del río Tolten, que el chinook fue el primer tipo de salmón que se comenzó a cultivar en Chile, ya no se cultiva por la industria y se asilvestró y remonta a la cuenca del río Tolten, o sea, tiene el ciclo natural y desde este año, a fines del año pasado, el presidente firmó la modificación del reglamento que permite la captura de esta especie de salmón, solo para que la comisión tenga ese antecedente. Y lo segundo, que me gustaría proponer, si la comisión le parece que es un aporte, la que pudiera concurrir el Cernapesca, fundamentalmente la directora, que además era la subdirectora acuícola desde hace mucho tiempo, por lo tanto ella conoce este ámbito, para que se pudiera referir tanto a las estadísticas de fuga de salmones como al uso de antibióticos y a las demás medidas que el Cernapesca está tomando, que me parece que sería importante que la comisión tuviera esos antecedentes a la hora de tomar las decisiones. Solo eso, presidente, gracias. Sí, yo creo que no habría ningún problema en invitarla, por el contrario. Bueno, con respecto al chinook, el chinook fue introducido en este país hace más de 80 años. Y a mí me gustaría que también, no solamente en el Tolten, hubiese una pesquería de chinook, porque también en la región de los lagos, una de las pesquerías, digamos, bastante contundente es el chinook. Y lo vemos en todos lados. Me quedo con lo que dice Oceana en el sentido de que al autorizar a los pescadores artesanales la pesca del salmón, y acá lo dijo el presidente salmonchino, no tiene ninguna dificultad que incluso en los espineles o en los artes de pesca que vengan con salmón lo puedan comercializar. Yo creo que ese es un dato bastante importante por lo depredador que puede ser que se extraiga o se pueda comercializar. Pero para eso es este proyecto, para ver. Ofrezco la palabra, senador Castro. La verdad que me gustaría preguntar a mí a las damas, ¿por qué Noruega gasta tan
poco en, llamemos antibióticos, ¿el clima nuestro es perjudicial para el tema del salmón o hay un tema de que aquí usamos más de lo que realmente necesita la industria? Sí, mejor, sí, tienes razón. Senador Sandoval. Muchas gracias, presidente. Bueno, a propósito del Chinook, nosotros en la ICEN estábamos también hace tiempo en nuestros ríos invadidos. Hoy hay una particularidad, sí, aquí tengo algunas fotos de algunas especies del tamaño de los que se suelen pescar en la zona. Claro. Son los más grandes. ¿Ya? Como 1 metro de largo, como 70 centímetros en el torso. Pero tiene la particularidad... ¿Ese fue el que pescó usted, senador? No fui yo, presidente. Está más grande. Sí. En todo caso está la autorización para la pesca, la resolución de permitir la pesca, porque realmente, y esto curioso a propósito de lo que señalan ustedes, estos están ingresando particularmente desde el río Báquer, desde el estuario del río Báquer hacia el interior. Por lo tanto, al sur de la península de Taitao, en esta zona que ustedes señalan, al lado tortero. Por lo tanto, los ríos Jaramillo, todos estos ríos que están en la zona sur, yo soy de esa región, yo no soy de Aysén, son de la región más linda de Chile. Y eso se ha generado... Bueno, y eso se ha generado, evidentemente, hay una particularidad. Este salmón, entiendo, ingresa a la zona, al área de desove, llega en muy mal estado, ¿no es cierto?, despigmentado, con daño, porque llega prácticamente al desove y ahí termina su ciclo, muere. Bueno, yo quería, aparte, plantear ese tema a propósito de lo que señalaba en relación a la parte sur de la laguna de la península de Taitao. Efectivamente hay presencia de salmones ya en esta condición, y esto lo introdujeron los japoneses hace muchos años atrás. Lo que quería consultar es... a uno le llama la atención porque los salmoneros la otra vez señalaban que habían suscrito un acuerdo no hace mucho en Estados Unidos con el compromiso de rebajar el consumo de antibióticos en la industria en un 50%. Lo segundo, uno se imagina que cómo ve que los compradores, que en definitiva son gran parte de los países más desarrollados de nuestro planeta, ¿cómo es posible que, asumiendo que estos salmones chilenos tienen tal grado de uso de antibióticos, cómo ellos, ¿verdad?, aún así, a costa de esas circunstancias, son los que en definitiva terminan comprándolo? Y son los norteamericanos, son los japoneses, son países que uno supone o presupone que en el ciclo de la trazabilidad tienen clara conciencia de cómo se está utilizando, explotando y cómo se está produciendo ese salmón. Y cómo, a pesar de esto, y a pesar de lo que ustedes señalan, en definitiva el mercado, no nos olvidemos que producimos 850.000 toneladas de salmón y los que menos consumimos salmón somos nosotros mismos, ¿ya? Y en ese sentido, ¿cómo se maneja esta situación? Y lo último, nos mostraban a propósito de una experiencia en los países más desarrollados, de una aplicación que se usa con los celulares en los países desarrollados, ¿verdad?, que ponen el celular en el código QR, ¿no es cierto?, y en el celular la persona, ¿verdad?, del otro lado, el comprador, el cliente, y particularmente los jóvenes, ya saben a través de ese QR, porque lo ponen en el producto y les sale toda la historia, la trazabilidad, de dónde viene, qué se hace, las prácticas laborales, sociales, ambientales. O sea, cada vez también el mundo se va transparentando más. Por eso también, cómo en definitiva vamos resolviendo el problema, más allá de constatar el hecho, ¿ya?, es como en definitiva vamos también apuntando para aportar a la solución de este tema. Pasa incluso con el tránsito desde la alimentación animal, que está tan en boga para la misma industria del salmón, hacia la alimentación vegetal. Y por otro lado, ¿verdad?, ahí hay como un punto como en definitiva apuntamos, porque bueno, yo entiendo que la idea es mejorar la industria, no liquidar la industria, porque son 5.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, en materia de retorno, son cientos, miles de trabajadores asociados, trabajadores que a lo mejor, y ambientes, a lo mejor, condiciones que a lo mejor, sin duda, tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles, partiendo desde la propia industria, que no me queda la menor duda, los principales involucrados, y deberían ser los principales interesados, en terminar con prácticas que sean en contra de lo que nosotros, en definitiva, queremos hacer.
Por eso valoramos, por ejemplo, lo que hizo Acuachile, ¿verdad? A propósito, en estos últimos días, de terminar de utilizar los lagos, ¿no es cierto?, con todas sus condiciones de estanco que tiene el lago para el desarrollo del tema de la incubación. Por eso, en definitiva, ¿cómo apuntamos hacia la búsqueda de una mejor sustentabilidad del desarrollo de una industria que queremos que se haga, pero que se haga en mejores condiciones? Gracias, presidente. Yo a raíz de lo que acaba de exponer el senador Sandoval, ustedes en la exposición dijeron que había un periodo de latencia y por eso que el comprador o el importador, el salmón va sin antibiótico. Y yo creo que el drama, y sería bueno aclararlo, a lo mejor debo estar muy equivocado, a lo mejor lo que estamos hablando del antibiótico es el daño que produce a nuestro medio ambiente, no al salmón mismo que va a la exportación, porque va sin traza de antibiótico después del periodo de latencia que lo someten acá en Chile. Gracias. Gracias. Bueno, primero que nada, ¿por qué en Chile se usan estas grandes cantidades de antibióticos? En Chile tenemos una enfermedad que se llama el SRS, esa se aloja en el riñón del salmón y hoy día está casi en todas partes. Entonces, para que el salmón logre crecer, se necesita en algún periodo, no en todo el periodo de crecimiento, pero cuando se enferman, cuando les ataca la enfermedad, cuando brota el SRS, ellos necesitan el antibiótico para poder seguir creciendo. ¿Por qué en Noruega no? En Noruega también hay enfermedades, pero primero en Chile, hace 10 años se está buscando una vacuna y esta bacteria es sumamente fluctuante, cambia su forma y por eso siempre a los antibióticos, algunos ya presentó cierta resistencia, entonces se cambió el florfenicol. Entonces ese es el mayor problema, no tenemos vacuna y en Noruega cuando hay enfermedades se bajó la densidad y encontraron la vacuna para las enfermedades que tenían. Entonces ahí no se siguió usando grandes cantidades de antibióticos. Ahora, ¿por qué antes era el ISA? Ahora es el SRS. Tenemos grandes cantidades de piojos también que están afectando a la salmonicultura. Esto también, la Subsecretaría de Pesca también ha tratado de normar ciertas cosas, pero siempre la industria ha sido bien reacia a hacer estos cambios que se necesitan hacer. Claramente necesitamos espaciar las concesiones, se necesita una serie de medidas de manejo para volver atrás y para bajar la cantidad de antibióticos que se usan. Incluso hay salmones como el del Atlántico que es el que mayor cantidad de antibióticos necesita. Hay otros salmones que no necesitan tanto antibiótico, que es el cojo. Entonces hemos definido una especie que en nuestro ecosistema sí se enferma. Hemos definido un manejo que ha hecho estas grandes cantidades de antibióticos y hay que recordar que ahora las farmacéuticas ya no están trabajando en hacer antibióticos porque es muy caro. Uno de los últimos antibióticos que tenemos hoy día en Chile para tratar las enfermedades del salmón es el florfenicol. Si el florfenicol, después de, hemos estado casi 7 años usando continuamente, presenta resistencia, la bacteria presenta resistencia, la salmonera se termina. Ese es el mayor problema. Nosotros también estamos preocupados de que esta actividad económica persista en el tiempo y sea sustentable. Si parte de que una actividad sea sustentable es que tenga un buen manejo. ¿Por qué en Estados Unidos todavía se comen nuestros salmones? Primero es porque ellos saben que el pedazo de salmón que ellos están comiendo está libre de antibióticos. No les importa lo que pase el medio ambiente en Chile, esa es la verdad. Hay muy pocos consumidores que hoy día está cambiando esa forma de lo que come y con el código QR está prefiriendo los salmones noruegos o de otras partes. Entonces yo creo que este es un problema que tenemos que resolver. Nosotros fuimos de 0 toneladas de antibióticos a 900.000 toneladas de salmones, a 900.000 toneladas de salmones ahora. No hay un tope. Por la ley de pesca nosotros podemos
como Chile, cultivar 3,6 millones de toneladas en el agua. O sea, podríamos triplicar la cantidad de salmones que tenemos por ley. Entonces la legislación todavía es muy laxa, no hay un tope como las cuotas de pesca que se hacen aquí. Y bueno, como el precio está muy bueno, la tendencia es seguir ocupando lugares nuevos, seguir expandiéndose. La intención de Oceana jamás es que no exista la salmonicultura, creemos que es una área que está generando trabajo, que genera ingresos, pero ¿a costa de qué? Entonces hay que resolver el problema ambiental. Los fiordos de Chile, hoy día hay una gran parte que ya se usaron y que, bueno, vamos a tener que ver cómo se puede arreglar el daño ambiental y cómo disminuir la cantidad de antibióticos, cómo aumentar la transparencia, porque es un derecho de los consumidores, y cómo vamos a también a frenar un poco la expansión, porque si no lo hacen mejor, todas las enfermedades se van a ir a otros lados nuevos. Hay lugares que son en su región que son prístinos y que son un descanso sanitario y también son el laboratorio de lo que puede colonizar el resto de la Patagonia en el futuro. Y por eso es tan importante que se establezcan las reglas y también las medidas de manejo. Y esperamos también que la industria no tome a mal cuando se hacen estas zonificaciones, cuando se empieza a bajar la densidad, cuando se pone una restricción. Ahora hace poco se hizo una restricción de que si hay antibióticos uno no puede seguir produciendo, todavía es alto, a nosotros nos hubiese gustado que fuera, si usted está usando antibióticos tiene que producir mucho menos, pero fue muy difícil para el gobierno instaurar estas medidas, ellos mismos les pueden contar. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto progrese? Bueno, creo que el proyecto que ustedes están haciendo es una medida de cuidado ambiental y también de que esta información sea por ley un derecho, de que nosotros sepamos cómo está esta información de antibióticos distribuida en los fiordos. Creo que es muy importante. Gracias. Muy bien, muchas gracias. La verdad, para ser justo, también hay que decir que de las 677 concesiones que hoy día se están ocupando, son porque las concedidas son más de 1.500. 1.300 y fracción, o sea, la mitad es la que está. Para ser, digamos, justo. Y también para ser justo, yo creo que la industria, evidentemente, que a raíz de todos los porrazos ha ido aprendiendo algo y ha ido entendiendo lo que los científicos le han dicho, y sobre todo, no todo es el ideal, pero si uno compara lo que era la década del 90 a lo que es hoy día, hay un mundo de diferencia en cuanto a las exigencias y también al hecho de, yo me acuerdo con el famoso ISA, eso fue por una sobrepoblación, qué sé yo. Entonces quisieron ser los número uno del mundo en la producción de salmón. Y esto es como el negocio de las papas, pues, cuando hay mucha producción de papas, el precio baja. Entonces, al otro año nadie siembra papas y se van a las nubes. Esto es parecido al asunto. Bien, ¿sí? Cuando estos antibióticos, los peces van creciendo y van botando estos antibióticos, ¿cierto? Eso queda en el sector, en la zona de la jaula, donde están. ¿Es así? Eso, o sea, no es que se desaparezca, que se diluyan. ¿Cuál es el proceso de...? Los antibióticos tienen un periodo que están activos. Cuando le dan, porque esto se les da en el pellet se les administra el antibiótico, se va por las fecas, igual que en los humanos, y queda activo unos días, y también en el pellet que cae alrededor también queda activo. Entonces sí, la población natural que existe alrededor de estas jaulas, o sea, que no es intencional claramente, sí tienen contacto con el antibiótico. Y lo que hay también en la exposición que hicimos, hay un paper que hizo el doctor Renato Quiñones hace poco, que lo sacó el mes pasado, que dice que falta mucho estudio con el conocimiento de la resistencia bacteriana en esos medios. No sabemos lo que está pasando ahí. Y es porque la ciencia en Chile no se ha dedicado a estudiar eso. Entonces es algún área que todavía se debe estudiar.
Señor subsecretario. Gracias. Presidente, si usted me permite, quisiera, si pudiera, Eugenio Zamorano, explicar un poco, muy brevemente, lo que hicimos el año pasado, a la que hizo referencia doña Lisbeth, en torno a modificar la tabla de densidades, para evitar lo que usted señalaba, esta sobrepoblación, de tal manera de poner incentivos de permitir más densidad en la medida que haya menos antibióticos. Fundamentalmente eso, pero don Eugenio, que además es médico veterinario y lleva mucho tiempo en esto, puede explicar con más claridad probablemente que yo. Gracias, presidente. Por su intermedio, presidente. Sí, como decía el subsecretario, nosotros el año pasado hicimos una modificación profunda a la norma de densidades. Hoy día, por ley, la subsecretaría es la que define cuántas jaulas pueden ingresar los salmoneros o las empresas, en realidad, en cada centro de cultivo. Para eso hay una fórmula, pero básicamente se utiliza el desempeño sanitario y ambiental de la empresa. Conceptualmente, mientras más malo sea el desempeño sanitario y ambiental, más baja es la densidad. Si el desempeño sanitario es mejor, se permite una mejor densidad y así va dinámicamente el modelo ajustando el número máximo de PS en función del comportamiento. Hasta el año pasado se ocupaban dos elementos solamente en la decisión, que eran términos sanitarios, las mortalidades y un par de tratamientos con una enfermedad específica. Sin embargo, el año pasado, atendido el tema del tema de los antibióticos, que efectivamente hay más uso en la acuicultura en Chile respecto de Noruega, por las razones que explicó la directora Oceana, decidimos incorporar por primera vez en este modelo el uso de antibióticos. Es una tarea, por supuesto, difícil porque evidentemente genera una mayor limitación a un crecimiento a las proyecciones de crecimiento que plantea las compañías, pero nos parecía que era absolutamente necesario que el gobierno decidiera incorporar este elemento porque finalmente igual tiene un efecto en competitividad, puede tener un efecto finalmente en las personas, en los trabajos, porque cada vez más los mercados están poniendo más exigentes y eventualmente los mercados pueden afectar el precio del salmón chileno por esto y por lo tanto eso va a restar competitividad a la industria respecto de Noruega y eso puede tener un efecto interno de despido de las personas y ahí está la fundamental preocupación del subsecretario de impulsarnos a incorporar esta medida. Y conceptualmente lo que hace la norma es que se incorpora, ¿cierto?, el consumo de antibióticos por empresa y en función del nivel de antibióticos evidentemente es cuánto además la empresa va a poder producir. Por lo tanto, sobre cierto nivel de antibióticos las compañías no van a poder crecer, de hecho van a tener que disminuir su producción en un porcentaje que determina la autoridad y dependiendo del menor uso que haga, evidentemente va a permitir un mayor crecimiento. Obviamente los incentivos están puestos a que las empresas que no ocupen antibióticos o que ocupen muy poco sean las que más crezcan o puedan crecer respecto a que aquellas ocupen más. Ahora, por supuesto que los valores siempre son posibles de modificar. A nosotros también nos gustaría como gobierno que la industria pudiera utilizar tan poco antibiótico como Noruega, pero nos parece que es un paso importante y esto es dinámico en el tiempo. Por lo tanto, en la medida que se vaya desarrollando tecnología, nuevas vacunas, nuevas alternativas farmacológicas y que la industria demuestre de que es posible reducir los antibióticos, además con los compromisos que ellos han suscrito con los mercados, es perfectamente posible ir reduciendo ese número, ese porcentaje y, por supuesto, estableciendo los incentivos para que aquella producción se haga con el menor uso de antibióticos posible, presidente. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, señor Zamorano. Bien. Muchas gracias a la directora, y a todos ustedes por la presencia en esta comisión. Vamos a seguir la próxima semana vamos a tratar de hacer 2 veces a la semana sesión de la comisión para que vayamos avanzando en la ley corta y en los otros proyectos, la ley bentónica y todos los proyectos que vayan llegando de la Cámara. Ley larga no va a haber de pesca entonces. Después de la ley corta. Sí. Lo que la decisión que hemos tomado efectivamente no es presentar una ley larga porque la ley corta ha ido creciendo en su extensión y ya no está tan corta, va hasta mediana, y aquellos aspectos que inicialmente están fuera de la ley corta, lo que hemos resuelto es no presentarlo en un único proyecto de ley, sino que en 2 o 3 proyectos de ley temáticos, de forma tal de poder circunscribir esas discusiones. Por de pronto se encuentra muy pronto a ingresar un proyecto de ley que hemos denominado de sustentabilidad,
que tiene que ver con el funcionamiento de los comités científicos, en fin, un poco larga la explicación, pero básicamente en 2 palabras lo que hace reconocer, o sea, recoger las recomendaciones de la FAO cuando hizo el estudio de nuestra ley de pesca en todas aquellas materias que tienen que ver con funcionamiento de los comités científicos técnicos y otras materias vinculadas a la sustentabilidad. Ese proyecto lo más probable es que ingrese por la Cámara de Diputados. Y enseguida el otro proyecto que era parte de la ley larga, pero que va a ser un proyecto independiente, es lo que conversamos al inicio, que es el registro pesquero regionalizado 2.0, del cual ya hay una autorización y un compromiso en un artículo transitorio de la ley mediana, ex corta, y estamos naturalmente abiertos a ir presentando otros proyectos, pero una sola ley que aborde todos los temas no, porque muchos de esos temas ya están siendo tratados por iniciativa precisamente de esta comisión en la ley que inicialmente habíamos denominado ley corta. No, y además que, subsecretario, ganamos tiempo, o sea, por supuesto, presidente. ganamos 15 meses, quizá trabajado en esto y no esperar de nuevo pasar 2 años más para modificar la ley. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.